Recientemente empezó a funcionar en Argentina una megaobra de saneamiento de grandes dimensiones. Se trata del sistema Riachuelo, que incluye un colector, una planta de pretratamiento y un emisario subacuático de 12 kilómetros que vierte al Río de la Plata desechos industriales y aguas cloacales de más de 4.500.000 personas que habitan en el conurbano del área metropolitana de Buenos Aires. Es la primera gran ampliación del sistema troncal de cloacas que se realiza en el área metropolitana de Buenos Aires en más de 70 años. Es una mega obra de infraestructura que se supone en gran medida va a permitir solucionar la capacidad de transporte de los desagües cloacales en el área metropolitana de la ciudad porteña, mejorando la calidad del servicio y evitando la contaminación del riachuelo por efluentes cloacales. La obra permite evacuar las aguas cloacales de más de 4.300.000 personas, que se ampliarán a 6 millones en un futuro inmediato. Está integrado por una planta de pretratamiento, estaciones de bombeo, un emisario subfluvial y obras de transporte e intercepción. En un principio son 2.330.000 metros cúbicos de líquidos tratados por día. El sistema de pretratamiento es exclusivamente líquido y solamente permite remover los sólidos, en particular los sólidos gruesos. Se filtran los sólidos medios y finos con separación de arenas y flotantes. Sin embargo, la contaminación biológica, particularmente bacteriana, no recibe ningún tratamiento y es vertida directamente al Río de la Plata. Los efluentes pretratados son dirigidos a un emisario de 12 kilómetros de longitud con un diámetro interno de 4.3 metros, y en los últimos 1.500 metros del túnel se colocaron 34 difusores constituidos por caños de acero de 63 centímetros de diámetro y 28 metros de largo. Además, se avanzó en la construcción de un emisario subfluvial de 7 kilómetros y medio, cuyo objetivo es volcar desechos cloacales al Río de la Plata a la altura de la ciudad de Berazategui, al sudeste de la capital federal argentina. El sistema Berazategui está comprendido por la planta de pretratamiento del Bicentenario, en operación desde 2014, la nueva estación de bombeo y el emisario. Esta obra adicional comprende la construcción de las etapas faltantes, la estación de bombeo, que permite la salida de los efluentes tratados en la planta, y el emisario, un megaconducto de 4 metros de diámetro que se encarga del transporte de los líquidos ya tratados a 7,5 kilómetros de la costa del Río de la Plata, completando así el proceso de depuración. La planta depuradora de líquidos cloacales del Bicentenario, construida en Berazategui, tiene un horizonte de 30 años y beneficia en una primera etapa a 4 millones de habitantes, pero en su punto máximo alcanzará a 8 millones de usuarios del área metropolitana. Estos 8 millones se suman a los 6 millones del sistema Riachuelo, o sea que de esa forma se definen 2 puntos de emisiones cloacales solo con pretratamiento, uno frente a Puerto Madero y el otro frente a Berazategui. A estos 2 puntos emisores se agrega el descarte de líquidos cloacales de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, cuyos desechos cloacales no son tratados y terminan de manera directa en el Río de la Plata. Hay que recordar que el Río de la Plata es el resultado de aportes de 3 cauces principales. Al sur del delta del Paraná desemboca el canal del Taico denominado Río Paraná de las Palmas, cuyas aguas a partir de su desembocadura se recuestan al litoral de Buenos Aires y tienden a fluir hacia el este-sureste hacia el Océano Atlántico. En una posición central del delta fluye el río Paranaguazú, que es el que aporta mayor caudal.
Sus aguas se desplazan hacia el sur y luego sureste a lo largo del eje del estuario platense, fluyendo hacia el este hasta confundirse con las aguas oceánicas. Finalmente, proveniente desde el norte, fluyen las aguas del río Uruguay. A partir de la desembocadura del Paranaguazú, las aguas del río Uruguay se recuestan en la orilla uruguaya, desplazándose a lo largo de las costas del departamento de Colonia y luego fluyen hacia el este, mezclándose a la altura de Montevideo con las aguas del río Santa Lucía y luego continúan hacia el océano. En la zona litoral en que se encuentra Buenos Aires, la tendencia de las corrientes del estuario se mantienen cercanas a la costa argentina y por lo tanto no es frecuente que puedan desviarse de este trayecto. De todas maneras, por influencia de los vientos y aportes diferenciales de los cauces fluviales, pueden haber desviaciones de las direcciones de las corrientes. Por esa razón es necesario disponer de antecedentes de larga duración de las variaciones de las corrientes del estuario para asegurar que no existen riesgos de contaminación en la costa uruguaya, provenientes de los proyectos Riachuelo y Berazategui. Este estudio no se ha hecho y es claramente necesario. Idealmente, la investigación debería ser binacional, con participación de equipos multidisciplinarios que evalúen en forma rigurosa los riesgos existentes. Como reflexión complementaria, señalo que la cuenca del Plata descarga 25.000 metros cúbicos por segundo de una superficie de 3.100.000 kilómetros cuadrados y una población de 150 millones de habitantes. También recordar que los efectos de erosión en los interfluvios y zonas agrícolas dan lugar al transporte y la acumulación de sedimentos en los cursos inferiores, en el delta y en las nuevas islas de la porción superior del estuario. Desde el punto de vista de la contaminación, corresponde señalar que las descargas urbanas afectan las aguas en áreas relativamente pequeñas, diluyéndose algunas decenas de kilómetros agua abajo. Por su parte, los aportes de la escorrentía proveniente de zonas agrícolas con abundante uso de agroquímicos puede provocar fenómenos de contaminación difusa de algunos nutrientes que pueden provocar fenómenos de eutrofización en los cuerpos de agua y crecimiento de cianobacterias. Efectos análogos pueden provocar los deslaves de las áreas agroindustriales. Si tenemos en cuenta estos procesos normales que tienen lugar en la cuenca, los impactos del nuevo emisario de Buenos Aires pueden significar un importante incremento en ciertos sectores del estuario platense que vale la pena investigar, controlar y en la medida de lo posible prevenir.